que sí, es difícil. Difícil. Bueno, vamos a preguntarle a Matías Tombolini, que es candidato en la ciudad de Buenos Aires, y además también, obviamente, como economista, una persona súper formada, tendrá su opinión de este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Matías, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Matías. No, a ustedes por llamar. Bueno, en lo primero que te metemos es en esto, ¿no? ¿Qué opinás del acuerdo que se firmó entre la Unión Europea y el Mercosur y cómo le va a impactar a los argentinos? El acuerdo es siempre materia de análisis cuando lo tengamos. Lo que tenemos es el anuncio del acuerdo. No termina de quedar claro qué va a decir la letra chica que se empieza a escribir ahora y que va a ser un proceso que va a llevar entre 6 meses y 2 años, entre que se escribe y luego el proceso de aprobación parlamentaria. El marco del acuerdo es el tamaño del mercado, decimos 770 millones de habitantes, un intercambio comercial que aborda aproximadamente 100.000 millones de dólares al año, que hoy tiene saldo a favor de los europeos, pero por supuesto necesitamos conocer la letra chica para ver si es una oportunidad o una amenaza. Y vos sos eso de los que pensás, como yo, que también es, digamos, es un logro desde lo político para el gobierno, pero queda en stand-by entonces ver la letra chica para saber si va a perjudicar o no al pueblo argentino. Es un logro de la Argentina, porque la realidad es que el acuerdo se está negociando desde el año en 1999, tuvo un parate. Exacto. En 2004 hasta 2010. Estos acuerdos, por supuesto, dependen mucho de la gestión de quien comanda la Argentina en este momento, y esto hay que anotarlo en el activo. Pero atentos, depende mucho de lo que surja de la letra chica en función de lo que se preestableció en el acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta es si el intercambio comercial así planteado termina generando trabajo para los argentinos o ropa barata en la feria. Y esto también es una cuestión central. Ojo, estás hablando con alguien que opina que siempre el intercambio comercial y la apertura es un objetivo deseable, pero como punto de llegada, no como punto de partida, porque si vos arrancás liberalizando demasiado la cosa, lo que compiten no son los comerciantes o los industriales o los productores, sino los que compiten son los impuestos de los países, que son los que hacen que las empresas sean poco competitivas. Claro, es interesante lo que decís, porque el ministro Sica ya dijo que había que hacer una reforma impositiva, estimo que tiene que ver con bajar la presión fiscal para muchos sectores de la Argentina, pero eso siempre se dice, pero nunca se hace. Bueno, a ver, el gobierno lleva 4 años de gestión y hasta acá lo que tenemos es un 2019 cuya presión fiscal es la más alta en 10 años. Con lo cual, eso es una expresión de deseo. Lo que está claro es que si vos no transformás la estructura impositiva de la Argentina y no transformás la estructura del gasto, porque ponele que vos cobrás los mismos impuestos que cobra un holandés, pero el holandés con los mismos impuestos recibe mucho más servicio. Vos pensás que acá el empresario paga impuestos y pagar la educación, tiene que pagar la seguridad, tiene que pagar un contador que le liquida los 163 impuestos que tenés en el país, y el holandés no le paga eso. O le cobran los impuestos y le dan el servicio, o no le cobran los impuestos y se paga él mismo el servicio. ¿A qué voy con esto? A que no es solamente los impuestos que te cobran, sino cómo está determinada la relación entre lo que nos cobran y lo que nos dan a cambio de aquello que nos están cobrando. Clarísimo. ¿Qué pasa con el tema laboral? ¿Va a impactar o puede impactar en el tema laboral? Porque también el ministro, que lo escuchaba el otro día, lo leía, perdón, dijo que hay que claramente discutir los convenios colectivos tal cual están firmados porque debemos ayornarnos a las nuevas tecnologías. Implícitamente, ¿eso es una reforma laboral? Yo creo que lo es. Lo que sucede es que discutir eso en un contexto donde la desocupación es la más alta en 13 años no me parece de lo más feliz. Sobre todo porque esta recesión nos está invitando a reflexionar sobre un punto que a veces no se pone sobre la mesa. Los salarios subieron 32% en los últimos 12 meses
mientras que los precios lo hicieron a una velocidad de 57%, ¿verdad? La inflación. Eso quiere decir que el peso de los salarios en la estructura de costos es mucho menor que antes. Porque los sueldos son más baratos que antes, justamente porque subieron menos que el resto de los precios. Ahora bien, si los empleados son más baratos, ¿por qué aumentó el desempleo? Bueno, será que no es tan válido este paradigma de que los empresarios contratan más empleados cuando estos son más baratos, ya que los mismos en realidad contratan más empleados cuando venden más, no cuando las personas son más baratas. La discusión de fondo es la productividad de los factores, y eso no necesariamente está probado que dependa estrictamente de una reforma laboral. ¿Que debe ser discutida? Yo creo que sí. ¿Que la industria del juicio es una industria que tiene que ser revisada? Por supuesto que sí. Y que en todo caso lo que podemos pensar es cómo hacemos para bajar la distancia que hay entre lo que le cuesta a un trabajador al empresario y lo que recibe el trabajador en su bolsillo. Eso sí lo podemos que supone. Ahora, discutir que sea más fácil o más difícil echar a una persona, me parece que en todo caso sería algo para discutir al final, no al comienzo de la conversación. Bien, sí, Augusto. Matías, buen día. Augusto Niejae te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Augusto, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Te quiero preguntar, particularmente metiéndote en el terreno de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves justamente a la ciudad? ¿Qué crees que se ha hecho de bueno en esta gestión? ¿Y qué cosas pensás que hay que cambiar de cara a lo que se viene? Yo entiendo que la ciudad primero perdió una gran oportunidad de discutirse a sí misma, porque por primera vez desde que tenemos la ciudad autónoma estamos juntando las elecciones. Y se juntan las elecciones justamente porque la reta es la otra cara de Macri. Forma parte de un esquema que tiene expresiones locales y expresiones nacionales. Vos podés entender a la ciudad como dentro de lo bueno una mejora muy importante en materia de infraestructura y de obras también bastante menores, al mismo tiempo que tenés más gente en la calle. Claro. Es decir, vos tenés un metrobús que funciona bien y un bolsillo que no te permite pagar el boleto. Entonces, estos contrastes son propios justamente de un modelo de gestión que tiene un orden de prioridades distinto del que tengo yo. Y en ese sentido, la visión para la ciudad, que para mí es correcta, es la que hoy tiene que empezar bajando los impuestos. Porque la pregunta es cómo hacemos para poner una moneda en el bolsillo de la gente. Bueno, dejando que el contribuyente decida por su propio dinero. Y empezando, por ejemplo, por bajar algo como el impuesto a los sellos, que es un impuesto que data la época de la colonia, que se aplica sobre los contratos que se celebran y que te lo cobran desde la tarjeta de crédito hasta la compra-venta de un auto o de un departamento, y que bien podríamos eliminarlo para poner 20, 25, 30 mil millones de pesos de vuelta en la calle en los bolsillos de los porteños. Exacto. Estos son algunos de los ejes que, por supuesto, tienen que ver con que, para mí, tenés que empezar por devolverle el dinero al contribuyente. Matías, ¿es desigual la campaña, en tu caso, que vos tenés que llevar adelante frente a otras fuerzas políticas? Las campañas siempre son una oportunidad para tratar de que uno ponga en agenda aquello que cree que tiene que ser discutido. Mi vocación desde el 2017 tiene que ver con tratar de que los políticos discutan de lo que no discuten. Después, por supuesto, la campaña de Rodríguez Larreta es una campaña sostenida en un aparato gubernamental que es carísimo y que es enorme. La campaña luego de Matías, de Lames, es una campaña que estará transitando por el eje del otro polo, que en la ciudad más bien es una lista de izquierda, te diría. Pero nosotros lo que vamos a plantear es un modelo de ciudad en el contexto de un modelo de país que tiene que ver con un candidato a presidente que ya resolvió los problemas de la Argentina, los problemas del hiperendeudamiento, los problemas de la crisis de la producción, y que en ese contexto me parece que, bueno, se puede articular claramente una propuesta nacional con una propuesta local. ¿Y cómo te ves? ¿Te tenés fe frente a esos dos polos de Larreta y de Matías Lamens? ¿Crees que hay posibilidad real, concreta, de llegar a un eventual balotaje con alguno de los dos?
Absolutamente sí, absolutamente sí. Cuando vos te presentás a una contienda electoral, a algo tan importante como disputar un poder ejecutivo, primero es una cosa muy seria, porque estamos hablando de presentarte para manejar tu dinero, el de tu vecino, el de tu amigo, el de tu pariente, el mío, y eso es muy serio. Y no haces eso si no crees que tenés chance de poder discutir los temas que te parecen importantes en el contexto de la elección. Ahora, por supuesto, no es sencillo, por supuesto el punto de partida siempre determina hasta dónde se puede ir con el punto de llegada en términos de una competencia como la electoral, pero yo creo, sinceramente, que esta elección además va a traer cosas que otras elecciones no han traído, porque la reta la quiso juntar a la elección, sí, y por lo tanto habrá que ver cuál es la decisión de los vecinos en este sentido, ¿no? Matías, recién decías que todas las elecciones son una oportunidad para empezar a hablar de temas que las distintas gestiones, los distintos políticos no quieren hablar. ¿De qué tema quiere hablar Matías Tombolini que no habla nadie? Bueno, cuando yo digo eliminar impuestos, estoy poniendo nombre y apellido a un tema del que no se habla. Pues yo no quiero eliminar eliminemos el impuesto a los sellos. Yo quiero que hablemos de cómo se usa la plata de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Que, por ejemplo, subsidiamos la tarifa social del transporte público, pero no podemos definir a dónde paran los colectivos de la ciudad. Claro. Hay 33 líneas que circulan y no podemos mover 50 metros una parada porque eso es una cuestión que depende de nación. Quiero discutir cómo hacemos, no para hospitales nuevos, sino para tener un sistema de salud integrado. Es decir, vos tenés una ciudad que te ofrece una tarjeta magnética para que abra el tacho de basura de la esquina, pero no podés tener toda tu información en una misma tarjeta que te permita estar absolutamente alineado con tu propia historia clínica y tener un sistema de salud que de punta a punta resuelva los problemas de gestión, a pesar de que vos estás pagando impuestos como para tener una prepaga. Claro. Y sin embargo, lo que te devuelven es un sistema bastante deficiente. Bien. Matías, como siempre, gracias por aceptar este llamado con Radio Sónica. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, que tengan una linda semana. Un abrazo. Matías Tombolini es economista y es candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el espacio de Roberto Lavagna. Así que lo va a acompañar con esa lista. Vas a encontrar el nombre de Roberto Lavagna y cuando tengas que votar a jefe de gobierno de la ciudad, Matías Tombolini. Es una de las opciones que acabo de pasar a charlar con nosotros aquí en El Arranque. Somos la tecnología puesta al servicio de la información. La vanguardia en comunicación. Radio Sónica. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.